haciendo suya la misión de Medtronic, trabajar en la aplicación de la ingeniería biomédica para aliviar el dolor, restaurar la salud y aliviar la vida, donde hasta la fecha labora como director general en la ciudad de Tijuana, Baja California. Se ha dedicado de forma preferente a la estimulación cardíaca artificial en el estado de Baja California. También ha desarrollado un sistema de servicios de alta tecnología para la especialidad de cirugía. Ha desarrollado una red de especialistas clínicos y de soporte técnico en estimulación cardíaca artificial en varias ciudades del país. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Bienvenido, ingeniero. Bueno, muy buenas tardes. Pues me toca platicarles un poco sobre todo lo que es la parte de los desfibriladores automáticos externos públicos y lo que nosotros hemos llamado áreas con corazón seguro. Y los hemos llamado áreas con corazón seguro porque hablar de áreas cardioprotegidas o cardioprotección ya se ha complicado un poco debido a que esas dos palabras están registradas, ¿sí? Hay empresas que ya las han registrado, entonces a veces es un poquito complicado pedir permiso. Entonces, hemos establecido nosotros esta parte de trabajar con una nueva versión de esto, que bueno, pues es el corazón seguro, finalmente es lo que andamos buscando. Y bueno, sabemos que en 2013, ¿qué hubo? En el 2013 se salió el exhorto del Consejo de Salubridad General, en el cual hablaba de que había que promover la existencia de esta tecnología en los lugares públicos, ¿sí? Y nos decían también en ese exhorto que era importante que la gente estuviera capacitada en reanimación cardiopulmonar. Esto se consideraba, como se ha visto en muchos de las ponencias anteriores, que el infarto era de la principal causa de muerte y las enfermedades cardiovasculares. Aunado a la epidemia de diabetes que nos lleva a tener un alto porcentaje de pacientes cardiovasculares y que al final de cuentas de lo que estamos tratando de hacer es de resolver un problema que en mucho no tiene nada que ver con el infarto, ¿no? Sino que realmente tiene que ver con la parte eléctrica del corazón y que obviamente un infarto nos puede llevar a una muerte súbita cardíaca, eso lo sabemos, dependiendo de la superficie isquémica que tengamos en el músculo cardíaco. Podemos tener taquicardias ventriculares y fibrilación ventricular provocada por un infarto y finalmente a lo que tendremos que enfocarnos nosotros es a lo que es la reanimación durante el tiempo en que un paciente esté inconsciente, no respira y no lata, como marcan las normas de la RCP, y que nos permita a la vez rescatarlo con una descarga de desfibrilación si solo si es necesario, ¿sí? No todos los pacientes que cumplen esas condiciones están en una muerte súbita cardíaca provocada por una taquicardia o una fibrilación. También pueden estar así por un bloqueo AV, ¿sí? O una bradicardia severa provocada por diferentes cosas, en donde lo único que necesitas es proporcionarle maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que alguien llegue con un marcapaso temporal y lo rescate. En fin, pero es importante dentro de esto definir la solución que nosotros vamos a dar a este problema, ¿sí? Ahí pueden ver ustedes el exhorto en lo que se dice que esto va enfocado a los propietarios y responsables de establecimientos con grandes concentraciones de personas, ¿sí? A las instituciones o personas físicas que cuenten con unidades de emergencia móvil y ambulancias destinadas a la atención de emergencias y traslado de pacientes. Se les invita a contar con desfibriladores automáticos externos en sus instalaciones. Bueno, por otra parte, definen que establecimiento público o privado, como terminales, hoteles, todo este tipo de lugares donde haya una alta concentración, que tengan una capacidad de más de 500 personas, deberán tener un programa de desfibrilación. Y los centros comerciales y todos los lugares que tengan una superficie de más de 1000 metros cuadrados deberán de tener también un programa de desfibrilación. Y donde hagan deporte más de 250 personas, habrá que tener un desfibrilador por lo menos. Y es ahí donde empieza todo esto, ¿no? Es decir, el Consejo de Salubridad General de Salubridad nos dice
que nos invita a toda la población del país a cumplir con esto, pero por otra parte tenemos lo que platicábamos en las sesiones anteriores, no hay una ley del buen samaritano o no hay nadie que proteja a toda esta gente que pueda tener un desfibrilador y que dé maniobras de reanimación cardiopulmonar a un caído en un restaurante. Ya nos dieron las estadísticas de los médicos, ¿sí? Y eso pues nos empieza a mover todo esto como algo que por una parte desata la tendencia de querer tener desfibriladores, porque aunque no lo crean, existe. Sí, hay empresas que antes se dedicaban a vender computadoras y ahora quieren vender desfibriladores, porque ya hay una ley en Guadalajara. Próximamente la Asamblea del Distrito Federal, de la Ciudad de México, perdón, es que no soy de por acá, de la Asamblea dice que ya va a ser obligatorio tener desfibriladores en los restaurantes, en los cines, en todo esto. Conocemos por lo menos 2 cadenas de cines que ya se están preparando para eso, y una cadena de restaurantes y una cadena de hoteles que están trabajando ya en ese proceso porque va a ser obligatorio, ¿sí? Y les van a dar creo que 15 días para tener sus desfibriladores. Sin embargo, cuando uno se presenta con la gente de del área legal o del área jurídica de estas organizaciones, inmediatamente viene la pregunta: ¿y qué va a suceder si uno de mis empleados rescata a alguien y ese rescatado, o intenta rescatar a alguien, se muere? ¿Sí? En principio está muerto, ¿sí? Ese es un punto importante, ¿sí? Y por otra parte, no hay una causa legal de muerte súbita, es decir, la muerte súbita no está considerada como causa legal de muerte en nuestro país, ¿sí? Entonces, se genera un exhorto que nos permite o que nos pide que seamos colaboradores, que seamos buenos samaritanos, porque realmente si lo traducen es eso, ¿sí? Y por otra parte tenemos una serie de limitaciones legales y una serie de limitaciones de capacitación, porque entonces tendríamos que pedirle a la Secretaría de Educación Pública que genere una materia de reanimación cardiopulmonar en las escuelas. Digo, por ahí iría el asunto, ¿sí? Entonces, nos hablan de que, por otra parte, de los desfibriladores de acceso público, que es lo que plantean ellos, y habría que preguntarnos, pues, qué tan públicos quieren que sean los desfibriladores, ¿sí? Es decir, habría que definirlo realmente, ¿sí? Porque público puede ser este que está aquí, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿quién va a tener la opción de utilizarlo, ¿sí? Sí, público puede ser el que está en cualquier oficina de gobierno o en cualquier oficina privada que los tenga, como hay muchas en el en la Ciudad de México y en otras ciudades. Públicos son los que están en San Miguel de Allende y que están en la calle, en San Pedro Garza, en Nuevo León, en estadios de los Naranjeros en Sonora, en 25 puntos en Tijuana, y bueno, hay varios lugares, ¿sí? Existen entonces y son públicos. Sin embargo, yo definiría público como algo en lo que yo, que estoy entrenado, y ustedes que están entrenados en reanimación cardiopulmonar y en el uso del desfibrilador, pudiéramos llegar a una gasolinera, por ejemplo. No hay ninguna gasolinera que yo sepa que tenga, pero a una gasolinera o a un Oxxo, que no hay, y llegar y decir, bueno, en el Oxxo de la esquina vas a tener un desfibrilador, ¿sí? Y que yo pueda llegar con mi credencial de primer respondiente y decir, bueno, pues tengo un evento, me llevo el desfibrilador, lo atiendo, ¿sí? Y lo regreso. En el entendido que lo voy a regresar, ¿sí? Por eso en algunos lugares, como el aeropuerto de Monterrey, están bajo llave. Están las torres, está el gabinete, pero tiene llave, ¿sí? Digo, para que no se lo vayan a robar, ¿sí? Entonces, y así hay lugares donde están cerrados. Por eso, ¿qué tan público, no? Es decir, de acceso público o de acceso rápido, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Sí? En la vía pública, hay sitios en los que, como el único sitio que yo conozco que tiene desfibriladores en la vía pública es San Pedro García, en Nuevo León, que tiene 6 desfibriladores que puso el Tecnológico de Monterrey junto con el municipio de San Pedro Garza, y que realmente están en la calle, ¿sí? Es decir, realmente los atiende y los monitorea Protección Civil, y han rescatado 3 personas en 6 meses, lo cual es muy, muy bueno, ¿sí? Entonces, aquí lo importante, como pueden ver ustedes, es dejarnos de la discusión si los tiene que tener un restaurante para la gente sola y solamente la gente que está ahí, o cualquier otro lugar
sino realmente que tengan acceso. Y si todos estuviéramos entrenados en reanimación, pues entonces podríamos ayudar a salvar vidas. Si todas las patrullas de la policía o los oficiales de policía supieran esto, también podrían ayudarnos. En Tijuana hay 5 patrullas que son paramédicos y patrulleros al mismo tiempo, ¿sí? El eslogan de la policía de Tijuana es: somos más, llegamos primero y lo hacemos bien. Entonces, esto a raíz de una serie de problemas que hubo, en que el primero que llegaba era el ejército, entonces, pero ahora ellos dicen que, y de hecho sí es cierto, ¿sí? Ya llegan primero, son muchos, sí, cierto también, y si lo hacen bien o no, bueno, pues eso ya será cuestión de cada quien, ¿sí? Pero bajo ese eslogan empezaron a entrenarlos en reanimación cardiopulmonar, y de hecho hay paramédicos convertidos en policías, y las patrullas tienen un distintivo, ¿sí? Para que no vaya a ver que estos hombres, yo creo que realmente no se van a enfrentar a nadie nunca, pero sí están dispuestos a esto. Entonces, también tenemos el tema de quién y cómo se van a controlar los dispositivos, ¿sí? Es decir, ¿qué se va a hacer? ¿Quién les va a dar mantenimiento si están en la calle? ¿Quién los va a distribuir? ¿Quién los va a pagar? ¿Sí? Que también es otro tema. ¿Quién va a estar controlando el estado de los equipos? Porque los equipos requieren soporte, los equipos requieren vigilancia, se requiere cambiarle los parches, cambiarle las baterías, todo este tipo de cosas. Y si son de acceso público, ¿quién va a ser responsable? Es decir, el Estado podría ser, dado que emitió un exhorto, pero no una ley. Entonces habría que buscar que se emita una ley y que estemos preparados todos para cumplirla, ¿sí? Y de esa forma lograr tener espacios con corazón seguro. Ahora, no todo está perdido, ¿no? Digo, hay soluciones, ¿sí? Este gabinete que vemos ahí es un gabinete básico, digo, son los gabinetes actuales que se están manejando en casi todo el mundo, ¿sí? Porque tienen unas características muy interesantes, ¿no? Primero, son adiabáticos, esto es, mantienen el control de la temperatura interna, ¿sí? Y eso es muy interesante para todos los fabricantes de desfibriladores, en los que están diseñados para trabajar dentro de un rango de temperatura, ¿sí? Pero si están por debajo de los 15 grados centígrados o por arriba de los 45 grados, como en Mexicali, por ejemplo, y están en la calle, pues los desfibriladores necesitan ser enfriados, literalmente, ¿sí? Tienen una alarma sonora, un sistema de telefonía analógica, bueno, ya no es analógica, ya es digital, con una SIM, como si trajeran, dan cuenta que tiene un teléfono celular ahí adentro, y envía una llamada telefónica a el 066 o 911 o a un hospital de referencia o a una aseguradora o a con sistema de ambulancias privado. Y como les digo, tiene un control de temperatura interna que permite que el equipo esté bien cuidado. Están muy bien cerrados, como les digo, son adiabáticos para que no pierdan la temperatura interna y al mismo tiempo no les entre agua, ¿sí? Tenemos también, esa es una opción que se está manejando en los lugares públicos y supervisados, ¿sí? O en los lugares privados, que tienen un sistema de alarmas conectados como ADT, por ejemplo, en el que simple y llanamente en el momento de abrir, ADT recibe una llamada, no es publicidad, ¿sí? Y saben que tienen que enviar una ambulancia, ¿sí? Normalmente es una ambulancia que tiene que ir equipada y se conecta. Tenemos otra solución de monitoreo, que es una solución más robusta, en el que el equipo está está vigilando el desfibrilador. Al mismo tiempo que está haciendo todo lo anterior, está monitorizando el funcionamiento del DEA. Si el indicador de que el equipo está funcionando, todas las marcas tienen un indicador de que el equipo tiene problemas o necesita soporte, lo están monitoreando, se está comunicando no solamente de voz, sino también con datos, los está transmitiendo. Tiene una cámara fotográfica en la que le saca una foto 4 fotografías a la persona que se acerca, abre, retira y se desplaza fuera del círculo de la fotografía, de la cámara, y envía esas fotografías a la internet
y el que está encargado de verificar el funcionamiento o de controlar el área cardiosegura sabe quién lo abrió y qué hizo con el dispositivo, por lo menos en 4 fotos. Tiene geolocalización del gabinete, es decir, todos los gabinetes se ven en la pantalla, en una pantalla de televisión, en una pantalla donde estamos viendo todos y cada uno de los gabinetes que están instalados en el país, que tienen esa opción, y se está viendo si el equipo está en condiciones funcionales, si el equipo está sobrecalentándose y si pasó las pruebas de competencia, dependiendo de las marcas de los diferentes dispositivos. Y la configuración de las alertas, que como les digo puede ser para cualquier emergencia, el 066 o el 911. Bueno, y para la vía pública, normalmente se han estado utilizando lo que se llaman las famosas torres de vida, que son este tipo de tótems en el que miden cerca de 2 metros 30 centímetros, en los que se coloca el dispositivo, se colocan las instrucciones, estos ya son públicos, entonces tienen que tener la descripción de qué hay que hacer en el momento en el que haya una emergencia, cómo utilizar el DEA, cómo dar solo con las manos, reanimación solo con las manos, y en la parte trasera, bueno, en este caso, en estos demos, tienen un sistema en el que dicen que es un área cardiosegura y todo, pero este tipo de unidades se están utilizando para hacer que sean proyectos autosustentables. Esto es, hay empresas que compran publicidad y pagan el desfibrilador, como si fuera un cajero automático, ¿sí? Es decir, lo pone un banco y atrás le pone banco que quiera, ¿sí? Y entonces están pagando publicidad, y al pagar publicidad le ahorran al gobierno el hecho de tener que ponerlos ellos, ¿no? O sea, y de alguna u otra manera habrá que pagar el uso de suelo, por lo menos allá en mi tierra se paga uso de suelo cuando uno quiere tener publicidad, y le paga eso al municipio, el municipio puede donarlo, y de esa manera hacer un programa conjunto entre las autoridades, por una parte, y la iniciativa privada, y luego el área médica, que es la parte más, pues que la parte que también tiene muchísimo que ver. Y esto lo que nos permite a nosotros entonces es tener una solución integral, ¿sí? En la que si ya tenemos todas estas cuestiones juntas, lo único que necesitamos pues es empezar a promover nosotros mismos. Yo soy un convencido de que un país no puede esperar que de arriba hacia abajo le lleguen las cosas, sino que más bien es de abajo hacia arriba como tenemos que lograr esto, ¿sí? Tenemos que lograr lo que querramos como país. Y creo que la muerte súbita es algo que sucede. En el caso particular, yo he rescatado 4 personas en la calle, ¿sí? He atendido 3 en Volaris por ahí, no sé si los que estaban por ahí, ¿sí? Y había médicos que yo conozco que iban en el avión y nadie levantó la mano, ¿sí? Entonces, ya en la ponencias anteriores ya supe por qué, ¿sí? Y no lo vuelvo a hacer. No. Porque, bueno, es todo un show, ¿no? Es todo un show. Entonces, eso a la larga habla de que no tenemos la cultura, por una parte, por otra parte tenemos miedo, aunque tengamos el conocimiento, ¿sí? Entonces, tenemos 16 años trabajando en esto, ¿sí? Un grupo de personas, y se nos ocurrió generar este modelo de implementación, ¿sí? Olvídense que dice ciudad con corazón seguro, puede decir casa con corazón seguro, universidad, calle, colonia, privada, lo que quieran, ¿sí? Esto, si no cumplimos con los 5 puntos que están ahí, es que nuestro programa va a quedar trunco. Es decir, tenemos que tener educación de la comunidad, sensibilizar a la comunidad, sensibilizarnos nosotros mismos en nuestra casa, en la calle, en la colonia, en la ciudad, en el país. Tenemos que tener un tipo de legislación. Puse legislación para hacerlo general, pero vamos a decir, podemos tener un permiso, ¿sí? En el caso de la industria maquiladora, por norma, todos tienen que tener desfibriladores automáticos externos, todas, a fuerza, porque así se los piden sus casas matrices. Y se entrena a la gente de las maquiladoras y tienen un permiso para utilizar sus desfibriladores dentro de las áreas, porque son privadas, y hay un responsable, ¿no? Pero cuando hablo de legislación, podríamos hablar de lo que se platicaba, la ley del buen samaritano, el exhorto, una ley municipal, etc.
Después viene el sistema de urgencias médicos. Es decir, si nosotros ya sabemos reanimación, tenemos desfibriladores, rescatamos a alguien, pero no tenemos ambulancias que lleguen y ambulancias equipadas que puedan proporcionar los mismos, que puedan apoyar dar una calidad de atención superior a la que puede dar un primer respondiente, bueno, pues entonces no tenemos nada que hacer, ¿no? La ambulancia tiene que llegar a resolver el problema o parte del problema. Y luego, quitándoles ya un poquito la bronca a los de las ambulancias, tienen que saber a dónde los van a llevar. Y entonces toda la gente se tenía que llevar a Querétaro. Luego entonces, como resolvieron ellos, fue equipando las ambulancias de Cruz Roja con puras ambulancias de terapia intensiva. ¿Sí? Resolvían el problema, los llevaban al Hospital del Seguro o al Hospital General, y de ahí ya los estabilizaban y se los llevaban a Querétaro. ¿Sí? Me refiero, cualquier persona que tenga una muerte súbita cardíaca provocada por fibrilación o taquicardia ventriculares es candidato a o una angioplastía o el implante de un desfibrilador automático implantable, o bien una revascularización cardíaca, ¿no? Es decir, el paciente va para allá. Entonces, es importante tener toda esa infraestructura. Y como ven, todo esto nos habla de que hay un sistema lo suficientemente complicado para poderlo llevar a cabo, ¿sí? Pero no es imposible, ¿no? Los desfibriladores públicos tienen que cumplir con todo esto para que sean realmente un éxito. De otra manera, los desfibriladores van a quedar, pues como quedan muchas cosas, como un elefante blanco, como algo que se va a hacer y que finalmente no tiene la eficiencia. Ha sucedido en algunos países, ¿sí? Ha sucedido en algunos países en los que incluso han declarado que el sistema de transporte colectivo, el metro, pues, de Alemania, dijo que era carísimo tener desfibriladores por el hecho de que tenía que cumplir con todo esto y a ellos se les hacía caro, ¿no? Entonces, y si ustedes ven en el esquema, el último punto es dónde pongo los desfibriladores y cuáles desfibriladores, ¿sí? Es decir, podemos empezar por donde querramos, pero si empezamos por la ubicación de DEAS y la certificación, que es lo que está sucediendo actualmente, pues vamos a llegar a que no vamos a poder cumplir con todo lo demás. Y si no cumplimos con todo lo demás, va a haber 5 o 6 personas por ahí que se van a encargar nada más de atender, pero va a haber una serie de desfibriladores que no van a tener, va a seguir habiendo la cantidad de muertes que nos decía el doctor Manlio Márquez ayer, cerca de 125,000 personas, sin que nuestros desfibriladores públicos puedan estar trabajando. Por eso es que yo les decía, pues qué tan públicos, ¿no? ¿Por qué mejor no entrenamos gente y logramos hacer que esto se convierta en un sistema eficiente? Por otra parte, también hablaron ayer de Código Infarto, ¿sí? Código Infarto es una aplicación, como nos dijeron ayer, en la cual se ven cuáles son los síntomas del infarto, se reconocen a tiempo, va uno a un hospital, le sacan un electro y le resuelven el problema, ¿sí? Bueno, también hay que saber que las ambulancias pudieran estar equipadas con un sistema que transmita los datos desde el lugar de la ambulancia, desde el lugar del siniestro, cualquiera que sea considerando que un alto por dos terceras partes de las muertes súbitas cardíacas suceden fuera de una unidad médica, el 13% aproximadamente en el área de trabajo, ¿sí? Y el resto en casa. Por ahí alguien decía que entonces no hay que estar en la casa, ¿sí? Sino que hasta quedar fuera de ella, ¿sí? Porque es ahí donde uno se puede morir más fácil. Entonces, que una ambulancia que llega y que pueda hacer un screening inmediato del paciente, sacándole un electro de 12 derivaciones, transmitiéndolo a una central. En esa central alguien lo verifica y le dice, ¿saben qué? Pues sí, tienes un infarto, llévatelo al hospital fulano de tal, y una vez que estás ahí en ese hospital, entonces serás atendido, ¿sí? O bien, no, pues lo que pasa es que ahorita no tiene un problema cardiovascular, pues llévatelo a un hospital general o a un hospital que no tenga, o sea, no actives el código, pues, ¿no? No actives el código de muerte súbita. Esto nos disminuye los tiempos de puerta balón o de puerta jeringa, hablando de los procedimientos de angioplastía y o de los procedimientos de utilizar medicamentos, de los trombolíticos, pues, para que el paciente pueda resolver su problema en el tiempo ideal,
Entonces, esto nos lleva a conocer entonces, por una parte tenemos la problemática de los desfibriladores, pero por otra parte tenemos que saber dónde vamos a considerar que estos desfibriladores van a contar como un factor para que tengamos un área con corazón seguro, ¿sí? Es decir, ¿dónde voy a garantizar esto? Independientemente de lo anterior, si ya lo logramos resolver. Entonces, también los lugares donde haya desfibriladores tendrá que cumplir con ciertas normas, ¿sí? Y esto es simple y llanamente, y lo pueden hacer ustedes en su casa, en su lugar de trabajo, cuál es el sistema de respuesta que ustedes tienen actualmente, ¿sí? Ahí hay algo que parece contradictorio. ¿Qué tan rápido es rápido? Pues sí, pues depende de lo que uno considere. Vete por el desfibrilador, déjame hablar por teléfono, que te vayas por el desfibrilador, etcétera, ¿no? Analizar el sitio, que es un punto importantísimo, ¿sí? Es decir, tenemos que saber dónde va a estar, cómo podemos circular, hacia dónde vamos a llegar y qué es y dónde los podemos localizar, ¿sí? ¿Cuántos necesitamos y por qué los necesitamos? Crear políticas, protocolos y procedimientos internos, así como se hace para las brigadas de emergencia cuando se contra incendios, ¿sí? Y el punto quizá más importante de todo esto, viendo la problemática de la cuestión legal, pues tener la dirección médica, ¿sí? Esto es, en algunos casos esto se suple con el 066, el que uno marca, le preguntan cuál es su emergencia, uno le dice, tengo un paciente, bueno, tengo una persona que está caída en la vía pública, soy fulano de tal, tengo el curso de RCP, necesito que me comunique, que me manden una ambulancia y que me comuniquen con un paramédico, ¿sí? En la mayoría de los C4s hay un paramédico y el paramédico pregunta lo mismo, qué le pasa, no respira, etcétera, etcétera. Ya le dice uno, yo tomé el curso, y entonces el paramédico le dice, inicia maniobras. Cuando el paramédico dice las palabras mágicas, inicia maniobras, automáticamente la responsabilidad es del paramédico, ¿ok? Y entonces uno empieza a trabajar con el paciente y ya llegará la ambulancia que el mismo paramédico mandó, y que el C4 mandó o el 066 envió, y de esa manera uno empieza a trabajar y se logra reanimar en una gran cantidad de veces a las víctimas. Después de esto, es importante que se conozca que la asistencia que va a llegar es una asistencia especializada, ¿no? De manera de que podamos apoyar con ella. Entonces, aquí es donde el médico juega un papel muy importante. ¿Ya? Se está pensando. Okay. Porque de esa manera, si se tiene un médico que se haga cargo del programa de desfibrilación comunitaria, automáticamente estamos liberados de ese tipo de responsabilidad, ¿sí? No necesariamente el médico tiene que estar en la industria o en el cine o en la plaza comercial, simplemente se le llama por teléfono, se le dice que existe, él se encargó de capacitar, se encargó de hacer los protocolos, se encargó de identificar el tipo de equipo que se necesitaba y entonces él asume la responsabilidad y en el caso de que lo necesite se traslada. Ahora, hay que ver si el lugar donde nosotros trabajamos o en el lugares por donde vivimos contamos con un equipo de respuesta a emergencias, ¿sí? Bueno, estoy peleando, pero... ¿Sí? Y para eso lo que necesitamos es saber el tipo de instalaciones en las que estamos. Esto es, una ambulancia deberá... Si me pasas la anterior. Que ya se acabó. Bueno, lo importante es garantizar lo que la Asociación Americana del Corazón nos dice, ¿no? Antes del tercer minuto tenemos que darle una descarga al paciente, ¿sí? Y haberle dado las maniobras de reanimación cardiopulmonar si es que no lo vimos caer. Si lo vimos caer, podemos darle la reanimación.
podemos darle la descarga de manera inmediata, ¿sí? Eso lo que nos va a ayudar es a poder garantizar que más del 50% de las personas que sufran una muerte súbita cardíaca se puedan recuperar, ¿sí? Sabemos que por estadísticas, donde no hay un programa de desfibrilación pública, el 5% es el único que sobrevive, ¿sí? Entonces, tenemos que tener gente que esté certificada en reanimación cardiopulmonar. Ahí es importante que las familias tomen los cursos de reanimación. ¿Cuál es nuestro tiempo de respuesta y cuál es nuestro tiempo meta? ¿Sí? En algunos lugares el tiempo meta es 1 minuto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? 1 minuto en el que yo voy, recojo el desfibrilador, regreso, son 2 minutos, ¿ok? La otra es 1,5 minutos y regreso, son 3 minutos, caminando, no corriendo, y de esa manera yo garantizo que le voy a dar al paciente la mejor atención posible. ¿Cómo vamos a analizar el sitio? ¿Sí? Pues el sitio es el que nos tiene que llevar a las metas, y tenemos que tener el perfil de riesgos conocidos. Esto es el diagnóstico en salud del lugar donde estamos trabajando. Si todos tienen más de 50 años, pues ok, ya tienen un valor dentro de una tabla que existe en la que se van colocando esos estándares. Más arriba de 50 años ya hay un riesgo mayor. Que se ha visto que también a los jóvenes les pasa, ¿no? Pero bueno, la Asociación Americana del Corazón dice que si tienes más de 50 años eres de mayor riesgo. Hay riesgos ocupacionales, es decir, te puedes electrocutar, puedes recibir una descarga eléctrica, puedes tener un golpe en el pecho que te pueda provocar una muerte súbita, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Eso se le llama el diagnóstico en salud del área, pues, ¿no? El mapa de la organización, es decir, cómo hay oficinas que parecen laberintos, ¿no? Entonces, ¿por dónde voy a salir? ¿Por dónde voy a entrar? ¿Cómo me comunico? Entonces, colocar los desfibriladores de manera que cumpla con mi meta, ¿sí? y que logre tener el acceso rápido. Para esto, pues hay que determinar un acceso lógico, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Pues hay que bajar las escaleras por allá, darle la vuelta y regresar por acá. No, pues mejor lo ponemos a la mitad del camino, ¿no? En lugar de andarle dando la vuelta. Prever obstáculos posibles, como les digo, ¿no? Es que a las 5 de la tarde cierran las puertas. Ok, ¿y el desfibrilador dónde está? Pues adentro. Ah, bueno, gracias. No, entonces hay que ponerlo afuera, ¿no? Pero todo eso son parte de todo el trabajo que se tiene que hacer. Asegurar la consistencia en el tiempo de respuesta, en cada turno, en todos los edificios. Pues lo que les decía, si en la noche cierran, bueno, pues entonces hay que ver. Si no hay gente ahí, pues ok. Ahora, es importante, hay lugares como las subestaciones eléctricas, como los gimnasios internos, como los lugares de comida, donde se recomienda que siempre haya un desfibrilador. Realizar estudios de tiempos y movimientos, y entonces después de que hacemos todo eso, calculamos el número de desfibriladores que vamos a necesitar para un área o para una organización en particular. Y luego viene la parte de crear toda la documentación que nos pide la gente de Protección Civil, ¿sí? Para hacer que nos la valide la gente de Protección Civil, ¿sí? Al entregar eso, ellos ya saben que hay un desfibrilador ahí y tenemos o no la posibilidad de decir que su desfibrilador es de acceso público, volvemos al tema inicial, o es exclusivamente para la organización en la que está instalado. Comunicación interna y externa, es decir, todos tenemos que saber dónde están los desfibriladores, y de manera externa también el médico, la gente encargada del hospital a donde van a llegar, el sistema de ambulancias que los va a recoger, y Protección Civil deberá de saber dónde y cuándo se están realizando ese tipo de eventos. La mayoría de los dispositivos en el mercado tienen la capacidad de bajar la información para ver si realmente fue un evento, nos da todos los trazos, nos da todas las indicaciones, nos dice toda la historia desde que se encendió el equipo hasta que se terminó, hasta que se apagó el equipo, y nos indica cuál es la causa por la que el paciente tuvo ese tipo de padecimiento. Esto no se puede editar en la mayoría de los casos, se imprime solamente y puede servir para un caso legal y de defensa para la persona que estuvo tratando de salvar a una persona. Crear protocolos y procedimientos de tratamiento y después del tratamiento, es decir, ¿qué va a pasar, no? Si el paciente requiere una revascularización cardíaca, bueno, pues ok, pues alguien tendrá que hacerse cargo de eso, ¿no? Y sobre todo, un punto bien importante es establecer el inventario de los desfibriladores y sus accesorios, porque son como los extinguidores. Si los extinguidores no los mantenemos constantemente y no sabemos dónde están,
¿Y qué accesorios necesitan para trabajar 100%? Pues en el caso de un incendio, lo más probable es que nos vaya muy mal. Ahora, la supervisión médica autoriza los desfibriladores automáticos externos. Hay dos tipos de desfibriladores, los de uso comunitario y los de ACLS, ¿sí? Hay ambulancias que traen de uso comunitario, ¿sí? Están diseñados para trabajar 4 horas, no más que eso, y proporcionar 35, 40 descargas, 50 descargas, no más que eso. Pero aquí el punto importante es el tiempo que están listos para trabajar. Es decir, si dice que trabaja 4 horas menos las descargas, entonces te da un tiempo de vida de la batería, ¿ok? Y eso es bien importante, porque trabajar con un equipo de esos en una ambulancia implica que vas a tener que reemplazar los parches y las baterías, pues, no sé, cada 2 atenciones, por ejemplo. Entonces, hay desfibriladores automáticos externos para uso de ambulancias. Desfibriladores que tienen baterías recargables, que te pueden proporcionar 450 descargas, que pueden estar 5 años guardados, en stand-by, esa es la garantía que tienen, ¿sí? Y que algunos 10 años, y que te pueden permitir que seas mucho más eficiente en esto y sobre todo financieramente sea negocio tener un desfibrilador, porque de la otra manera un sistema de ambulancias no va a poder soportar la carga financiera que implica cambiarle los parches cada 2 eventos, ¿sí? Si cumple con las regulaciones locales, hay lugares donde hay regulaciones municipales que hablan de qué es lo que se tiene que cumplir, ¿sí? Hay estatales y hay federales, ¿sí? Un ejemplo por allá por Baja California es que Tecate es una ciudad libre de humo, ¿sí? De humo de cigarro, ¿sí? Nadie puede fumar en Tecate. Sin embargo, venden cigarros, ¿ok? Sí, pues, es ese tema. Pero el municipio declaró a Tecate como ciudad libre de humo, ¿sí? Entonces, nadie puede fumar ni en su casa ni en ninguna parte, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está la ley y pues yo no sé quién la cumpla, ¿no? Yo no voy a Tecate seguido, pero ahí está, ¿sí? En ninguna parte se puede. Entonces hay regulaciones locales que pues a lo mejor dicen, aquí nadie puede utilizar un desfibrilador porque el presidente municipal es médico y dice que nadie lo puede usar, ¿sí? Se acabó, ya. Entonces ahí existe eso. Notificar a los servicios de emergencias y a los hospitales la ubicación de los desfibriladores para que puedan contar con ellos. Y bueno, esto ya la mayoría de ustedes lo saben. Los resultados de los programas de desfibrilación comunitaria. Si ustedes ven, Nueva York, que es una de las ciudades pues, más importantes del mundo, tenía una respuesta de 11.4 minutos y nada más se salvaba el 1.4% de la población que era atacada por esto. Sin embargo, en el aeropuerto de Chicago, pues que obviamente es un área contenida, el 82%. En los casinos, como no querían que se les fueran los clientes, pusieron desfibriladores en todos los casinos, toda la gente está entrenada, tienen un sistema de ambulancias y hospitales especializados, y entonces el 74% de la gente se salva, ¿sí? Y la policía de Rochester fue la que resolvió el problema, trayendo desfibriladores en sus patrullas, porque también allá son más, llegan primero y lo hacen bien. Entonces resolvieron el problema con el 40%, ¿sí? Sin embargo, como ustedes ven, no tiene nada que ver la importancia de la ciudad. Digo, Ciudad de México, con el tráfico que tiene, debería tener más desfibriladores automáticos externos que, pues no sé, que Tlaxcala, ¿ok? ¿Sí? Es decir, ¿por qué? Porque pues una ambulancia, no conozco Tlaxcala, pero a lo mejor en Tlaxcala llegan más rápido las ambulancias, ¿sí? Que aquí. En Tijuana el tiempo de respuesta es de aproximadamente 8 minutos, ¿sí? Las ambulancias están distribuidas en la ciudad, es 8 minutos. Les adelanto que ya a partir de junio, las ambulancias ya van a traer un sistema de transmisión de datos, como el que les mostré, para poder comunicarse a la central y poder atender a los pacientes de manera eficiente, mucho más eficiente. Entonces, hemos visto que hay una serie de problemáticas, sobre todo la parte de la lana, ¿sí? Entonces se nos ocurrió crear una fundación, Fundación Corazón Seguro, así se llama. Es una fundación que no tiene nada que ver con la parte comercial. Es una fundación que lo que quiere es que todo el mundo tenga desfibriladores, ¿sí? Que todo el mundo
acceda a esto, a esta terapia. Y así rápidamente les explico, lo que hacemos es que les regalamos chocolates. Bueno, no se los regalamos. Bueno, sí, les regalamos chocolates, ¿sí? Cajas de chocolates, de 100 chocolates, a 10 pesos cada chocolate, y ellos los venden a 20 pesos. Recuperan su inversión, que es nuestra, ¿sí? Nos regresan nuestro dinero, y ellos siguen comprando más cajas ya después, y se quedan con el 100% de esto, y de esta manera logran juntar para comprarse un desfibrilador, para comprarse una torre de vida, para comprarse un gabinete altamente sofisticado, para comprarse lo que les dé la gana, ¿sí? Esto nos ha estado funcionando, ya van, claro, obviamente no todo el mundo califica, ¿sí? Califican escuelas públicas, universidades públicas, la casa del abuelo, por ejemplo, que es un asilo, lugares que quieren colaborar con esto, y si en una calle en una privada alguien quiere poner un desfibrilador, una torre de vida para todos los condóminos, pues entonces entre todos se juntan, pueden vender chocolates o pueden pagar, etcétera. Y vía la fundación también se buscan medios con las empresas del clúster médico que hay en Tijuana, de manera que ellos participen donando desfibriladores, ¿no? Entonces, pero para esto había que buscar, parecía que era bien sencillo llegar con una empresa y decirle, oye, dóname unos desfibriladores para la escuela fulana de tal, te dicen, sí, ¿bajo qué fundación? Inmediatamente, ¿no? Digo, uno aprende en la vida, y bueno, pues hubo que crear una fundación, no había de otra, ¿sí? Y una fundación dedicada, porque puede haber una fundación que se dedique a, pues ustedes han oído que el Gol por México, ¿no? Y alguien ganó una casa, ¿no? Bueno, pues son unas fundaciones que les regalan casas a la gente, pero tiene que estar perfectamente bien definido y avalado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda, que esa es la más complicada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la fundación? Entrenadores, y hacemos programas de entrenamiento, ¿sí? Especialistas en la implementación, les prestamos a la gente que lo haga. Protocolos y procedimientos, no los hacemos, les ayudamos a hacerlos. Sistema completo de manejo de datos, me refiero a la ubicación y manejo de los desfibriladores. Localizamos médicos altruistas que quieran ser médicos responsables de los programas, de este tipo de programas de la fundación, y les entregamos todo el material especializado, ¿no? Videos, libros, presentaciones, los recursos en web, etcétera, ¿no? Y eso es parte de lo que la gente le está gustando y la gente está tratando de hacerlo. Ahora, casos de éxito con este modelo: Cruz Roja Mexicana, 12 casos en lo que va del año, ¿ok? San Pedro Garza García, 2 casos. Centro Social, pongo Centro Social, pero porque no puedo decir dónde es, ¿sí? En Monterrey, 1 caso. Por aquí un doctor que vino lo presentó el primer día. Centro Social en Ciudad de México, 2 casos. Proyecto Hermosillo, 5 casos. ¿Y cuántos más? Pues no sabemos, ¿no? Sí, no sabemos. Esos son los que nosotros hemos localizado porque nos llama para bajar la información, como las que les presentó el doctor Pozas. Bajamos la información que les decía y se la entregamos al médico tratante. ¿Sí? Entonces, ¿es posible salvar vidas? Definitivamente. Es posible salvar vidas, pero tenemos que organizar una estructura de un programa que nos permita ser eficientes. Colocar desfibriladores, por eso empecé con el exhorto, ¿no? El exhorto dice, los exhortamos a que todos pongan desfibriladores en todos lados. ¿Para qué los quieres ahí? ¿Sí? Primero vamos a capacitar a la población, después vamos a hacer esto, después vamos a hacer lo otro, y finalmente ponemos, o de manera paralela, pongamos los desfibriladores. ¿Ok? Pues es todo lo que yo tengo que decir. No sé si alguien tenga preguntas. Muchas gracias. Okay. Gracias. Yo tengo una pregunta con respecto al inventario de desfibriladores automáticos externos en México. La Dirección General de Protección Civil de Gobernación te pide que tengas conectado tu sistema de alertamiento sísmico al atlas de riesgo. Yo creo que sería importante que, por ejemplo, este atlas de riesgo también estuviera alimentado con este tipo de equipos que en un momento determinado pueden pues mandar información al mismo atlas y en tener una estadística nacional, ¿no?
Sí, definitivamente la idea es lograr que con este tipo de tecnología de gabinetes, y de hecho estamos platicando con la Universidad Autónoma Metropolitana, de que genere un sistema de comunicación que sea más barato, ¿sí? Nacional, para que cualquier gabinete pueda colocársele esto, ¿no? Porque estos gabinetes vienen de Francia, ¿no? Entonces sí, a veces es complicado. Pero pues es cuestión de buscar industria que quiera hacerlo. Y sí, definitivamente, esa página y esa ubicación de gabinetes la tiene en el caso de Monterrey, de Tijuana. En Hermosillo todavía no, pero le llega Protección Civil de cada uno, ¿sí? La idea es que Protección Civil esté involucrada 100% en el afán, como les decía, de que ellos sepan dónde hay desfibriladores públicos o privados, pero de acceso rápido, ¿sí? Y habría que cambiarle ahí. Gracias. ¿Otra pregunta de este lado? Buenas tardes. Mi pregunta va encaminada. Sabemos que el DEA es un dispositivo que solamente reconoce ritmos desfibrilables, sea fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sostenida, o, bueno, en este caso Sí. hay que ver si hay pulso, ¿no? Sin embargo, mi pregunta es, ¿cuánto es la vida útil de esos aparatos? Porque, bueno, ahorita que tenemos smartphone y todo esto, vemos que el software falla y el software está precargado y reconoce los ritmos, pero no sabemos, bueno, no sé si hay estudios o no, eso no lo sé. ¿Cuánto tiempo puede durar el DEA? O bien también administrando la cantidad de descarga adecuada, ¿no? Porque creo que es importante. Yo en mi hospital tenía desfibriladores que marcaban un puntito, ¿no? Y eran muy antiguos, sí. y yo no sabía si eso funcionaba o no. Sí, mira, Esa es una excelente pregunta. La tecnología de desfibrilación automática tiene que ser segura. Hablábamos, y aquí también habló el doctor Manlio Márquez, sobre los desfibriladores implantables. La tecnología de los desfibriladores implantables, que los traes aquí en el pecho y que si tienes taquicardia, lo mismo, taquicardia ventricular sostenida o fibrilación ventricular, la reconocen y te dan una descarga. Bueno, en los implantables primero te dan una serie de terapias y luego te dan una descarga, si es taquicardia o es fibrilación. En el caso de estos desfibriladores, tienen ese tipo de tecnología, ese tipo de algoritmo, lo tienen involucrado, ¿sí? Tienen algo así sencillo que es, bueno, uno de ellos, hay 5 condiciones que se tienen que cumplir, ¿sí? Primero, una de ellas es la existencia de ondas P, el ancho del complejo QRS, si después de cada onda P sigue un complejo QRS, ¿sí? Que puede ser ancho, pero no necesariamente de taquicardia. Si supera los 100 latidos por minuto y hay estabilidad o no hay estabilidad en el ritmo cardíaco. Y segundo, y otro de ellos es la amplitud del caso sería de la fibrilación. Hay equipos que reconocen desde amplitudes de desfibrilación desde 8 microvolts en adelante, ¿sí? Y con eso ellos tiene que tener por lo menos 3 positivos de los 5 para determinar que va a haber una descarga, si no, no hay la descarga. La garantía de los equipos normalmente oscila entre los 5 y los 10 años, dependiendo del fabricante, ¿sí? Y los equipos se prueban todos los días. Bueno, la mayoría de las fábricas, vamos a hablar de las empresas, ¿cómo se llama? Pues líderes de esto, ¿sí? O sea, porque también hay unos desfibriladores coreanos que en serio, te los pones en la mano, te los pones en el brazo y empiezas a hacer esto y de repente dice descarga autorizada y te lo tienes que quitar corriendo, ¿sí? Porque te vas a dar una descarga en el brazo, ¿sí? ¿Ok? Y por eso te digo. Entonces, esto lo que te dice es que el equipo se tiene que probar todos los días, lo tiene que dar de una manera de prueba, ¿sí? Algunos se prueban a las 3 bueno, el caso de los LifePak, que son los que yo conozco, ¿sí? Más que los otros desde el punto de vista tecnológico y las entrañas de los equipos se prueban todos los días a las 3 de la mañana y te indican exclusivamente un OK, que quiere decir que pasó todas las pruebas. Una vez, el primer lunes de mes,
se carga y se descarga solo, y mide la cantidad de tiempo que se tardó en cargar y descargar, ¿sí? Y mide y checa todo su sistema y te aparece el OK, ¿sí? Si no te aparece el OK, tienes todavía, y te aparece un signo de admiración, en este caso de estos equipos, implica que el equipo puede seguirlo utilizando, pero hay que revisar el software, ¿sí? Porque hay, como tú bien dices, hay transientes de software que pueden deberse a temperatura, a golpes, a otra cosa, a alguna otra cosa, golpes excesivos, porque estos equipos aguantan. Hay una norma que es IPX4, que quiere decir que pueden aguantar la vibración de un helicóptero, de la turbina de un helicóptero, y que pueden estar bajo la lluvia siendo utilizados, ¿sí? Entonces, con eso cumplen. Y el tiempo de garantía pues, te da esa certeza, ¿sí? Y sobre todo las pruebas diarias, ¿sí? Y como te decía, sobre todo la prueba de una vez al mes, que es una prueba que quienes tengan desfibriladores por ahí en la noche, si vean que se prenden, no es que estén embrujados ni nada, así es el asunto, ¿sí? Porque se prenden, suena pip, pip, y de repente, ¿qué pasó? Pues, y luego, si hay varios, empiezas a oírlo en diferentes lugares, ¿no? Ya de un hospital de León nos hablaron para decirnos que si era normal que se prendieran en las noches, ¿no? Ya les dijimos que sí y ya descansaron, ¿sí? Porque era importante, ¿sí? Ok, entonces creo que son equipos muy, muy certeros. Ahora, nosotros tuvimos que atender un recall que se llama recall voluntario de la fábrica hace como 6 años, porque había una probabilidad, había la probabilidad de que una vez en 7,000, cuando encendías el equipo, no encendiera. Y se retiraron, en el caso de este país, se retiraron 200 equipos, ¿sí? Y si hablas de un equipo que está diseñado para trabajar 2 veces al año, estás hablando de 3,500 años en los que podía suceder eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, por estadística nada más, ¿no? Pero sin embargo, la planta decidió retirar todos los equipos que se habían vendido y cambiarlos por uno nuevo. ¿Okay? Entonces, los equipos están en constante prueba en las plantas, no es algo que se... Y te estoy hablando de todas las fábricas, ¿no? De las fábricas, por eso estoy hablando de los líderes de fabricación de este tipo de equipo. Gracias.